Buenas noches, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta extraña y rara forma de nuestra sesión reglamentaria, pero la exigencia de la contingencia y las condiciones como se están dando, pues nos obliga a continuar con nuestras actividades. El Colegio Mexicano de Ortopedia, atento a todo esto que ha generado la contingencia sanitaria, pues nos queremos apegar a las normas y a lo establecido para que tengamos un mejor control de esta crisis, de esta epidemia sanitaria. Pero no queremos dejar pasar la continuidad de nuestras actividades y de nuestras sesiones y de nuestro programa de educación médica continua. Por lo tanto, hemos cambiado a la modalidad de hacer esta sesión tipo webinar. Y pues quiero darle la palabra al doctor Daniel Diego para que haga la lectura de la sesión anterior. Buenas noches. Acta de la segunda sesión reglamentaria del 2020 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 4 de marzo del 2020. En cumplimiento del estatuto vigente, se efectuó la segunda sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2020-2021, iniciando a las 20:30 horas, ante la presencia de 245 asistentes presenciales y 186 a través del portal de Internet del Colegio Mexicano de Ortopedia, bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la primera sesión reglamentaria efectuada el 5 de febrero, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos y se presentó una breve semblanza del doctor Armando Alcalde Galván, expresidente del bienio 1992-1993. Se dieron las palabras de bienvenida y la apertura de la sesión coordinada por un servidor. El que suscribe dio una breve introducción sobre el panel del foro Fractura sacroiliaca tipo C, misma lesión, diverso tratamiento, y sobre los temas de la sesión que se presentaron. Posteriormente, el doctor José Guadalupe Martínez Estrada habló sobre el tema técnica con sábana y fijadores externos. El doctor Luis Justino Fernández Palomo sobre fijador externo tipo clamp. El doctor Leonel Nieto Lucio presentó el tema tornillo sacroiliaco. El doctor Julio César Pérez Alavés habló sobre el tema placa divergente anterior y por último el doctor Yuri Montero Oropesa presentó placa tipo grapa. A las 22:30 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes a disfrutar del servicio de coffee break ofrecido por el Colegio Mexicano de Ortopedia. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacérnoslas llegar. Muchas gracias. A continuación, el doctor Jorge Negrete Corona nos va a presentar una breve semblanza del doctor Alejandro Ríos Leal, expresidente del bienio 1980-1981. Escuchemos con atención, por favor. Bien, como saben ustedes, y dentro de las sesiones programadas, estamos haciendo un reconocimiento a los expresidentes del Colegio Mexicano de Ortopedia. El día de hoy le corresponde al doctor Alejandro Ríos Leal. El doctor nace el 21 de febrero de 1931 en Aguascalientes, México. En el año de 1956 se gradúa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se especializa en ortopedia y traumatología en el Hospital Juárez de México y realiza su posgrado en la Clínica Primavera. A partir de ahí comienza una carrera muy prominente en la especialidad. En el año de 1959 es acreedor a la beca Carnot en el Hospital San Luis, Francia,
por un año y posteriormente realiza un curso de investigación en ortopedia en el Newfield Orthopedic Center en Oxford, Inglaterra. Ingresa a las filas de la Sociedad Mexicana de Ortopedia en el año de 1961, regresando de su destacado desempeño en el extranjero, y es nombrado miembro titular en el año de 1975. En 1970 se une a las filas de AO Trauma Latinoamérica, sociedad dedicada al estudio de la osteosíntesis, fundada para estandarizar el cuidado de las fracturas con el fin de mejorar los resultados en los pacientes. En ese mismo año, el doctor Ríos Leal, al estar haciendo una revisión bibliográfica, encontró información técnica sobre una serie de tornillos perfectamente estandarizados de diferentes tamaños y formas de acuerdo al tipo de hueso donde se debían colocar, así como sobre otros implantes. En 1971 se llevó a cabo el primer curso básico de osteosíntesis en México en las instalaciones de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS, al cual asistieron los fundadores de dicha sociedad, y se contó con la participación de médicos mexicanos como el doctor Ríos Leal, el doctor Chamblati y el doctor de la Fuente, entre otros. En agosto de 1972, 3 emprendedores y exitosos cirujanos ortopedistas, el doctor Chamblati Maldonado, el doctor Iñárritu Cervantes, en paz descanse, y el doctor Ríos Leal, fundan Ortopedia Mosel. Dentro de nuestro colegio, el doctor fue integrante del comité de credencialización, del comité editorial y además vocal en diversas mesas directivas desde 1973. Fue presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Ortopedia de 1979 a 1981 y a lo largo de su carrera realizó varias publicaciones en revistas mexicanas de la especialidad. Sus actividades académicas fueron extensas, participó y fue conferencista de innumerables congresos y cursos nacionales e internacionales. En 1988 funge como secretario del Consejo Mexicano de Ortopedia, donde también posteriormente se desempeñaría como presidente en el periodo 1990-1992. En el 1990 imparte el primer curso de cirugía de mínima invasión con el sistema percutáneo por aspiración de disco nucleotomo en el Hospital Mosel, junto con el doctor Víctor Ferrer y Agustín Maldonado. A partir de 1996 es nombrado jefe del curso de ortopedia y traumatología y desde ese año se dedicó a formar residentes de la especialidad en diferentes hospitales. En el año 2000, el doctor Ríos Leal, junto al doctor Arturo Melgarejo, inician el manejo de ozono en la patología discal en colaboración con el Servicio de Radiología para su estudio y aplicación. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología queremos hacer un merecido homenaje y reconocimiento a la figura y presencia del doctor Alejandro Ríos Leal como uno de los más distinguidos miembros de este colegio, reconociéndolo como parte fundamental de la ortopedia en México. Esto es todo, es cuanto, y pues con esto queremos dejar patente la trayectoria del doctor Alejandro Ríos Leal y su participación dentro del Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. Muy bien. Eventos y asuntos generales. Para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, lo más importante es la salud y seguridad de nuestros colegiados y colaboradores. Es por ello que ante las circunstancias del COVID-19, nuestras instalaciones se encuentran temporalmente cerradas. Les sugerimos utilizar nuestras vías de comunicaciones electrónicas para resolver sus necesidades. El presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, el doctor Jorge Negrete Corona, se encuentra atento y monitoreando puntualmente la situación ante el COVID-19. Por tal motivo, hemos compartido un link a través de nuestro sitio web y redes sociales con la guía preventiva del Journal of Bone and Joint Surgery Incorporated para tratar pacientes con COVID-19. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología convoca a los miembros colegiados
a participar en la próxima reforma al Estatuto Social del Colegio, enviando todas las propuestas que consideren pertinentes. Las observaciones, sugerencias y propuestas se recibirán en el correo smo@smo.edu.mx hasta el 31 de mayo de este año para ser canalizados al Consejo Consultivo. Su participación es muy importante y todas las propuestas serán bienvenidas. En cumplimiento al artículo 18 de nuestro estatuto, inciso 18.2, se hace una atenta invitación a todos aquellos miembros colegiados que reúnan los requisitos y que tengan interés en ocupar el cargo de presidente del comité organizador del 67º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología de la Ciudad de México 2022. Hagan llegar su carta de intención a esta presidencia antes del 31 de julio del 2020. La elección del presidente del comité organizador del 67º Congreso 2022 se llevará a cabo en la sesión de negocios de nuestro próximo Congreso, en el auditorio del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México, fecha y hora por definir. Para pronta referencia, se enlistan los requisitos: ser asociado titular activo con una antigüedad mínima de 8 años en esta categoría, haber desempeñado satisfactoriamente un cargo dentro de algún consejo directivo del colegio o haber sido coordinador de un capítulo de alta especialidad, tener su certificación vigente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, asociación civil, radicar en el área metropolitana, haber asistido como mínimo a un 50% de las sesiones reglamentarias del colegio que se hayan celebrado en los 2 años previos a la elección o nombramiento, y haber asistido al Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México y al Congreso Nacional de Ortopedia, realizados también previamente a su elección o nombramiento. Se solicita la membresía que participan como profesores en diversos eventos académicos, utilizar el logo del Colegio Mexicano de Ortopedia en sus presentaciones, con el objetivo de fortalecer la presencia e identidad del colegio en la academia continua. Se les invita a utilizar el Acta Ortopédica Mexicana para compartir sus publicaciones y aprovechar nuestro órgano de difusión. ¿Te perdiste la segunda sesión reglamentaria? Consúltala a través de nuestras redes sociales y canal de YouTube-CMO. Se hace del conocimiento de la membresía y se pide 1 minuto de silencio por los sensibles fallecimientos de nuestros estimados colegas y amigos, quienes fueron miembros titulares y emérito del colegio. Los doctores Enrique Daniel Barbera Castillo, Juan José de Alba Martín, Miguel Aguilar Casas, acaecido el pasado mes de marzo en la Ciudad de México y Aguascalientes. 1 minuto de silencio.
Gracias. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Iván Encalada Díaz, quien nos dará una breve introducción, y a nuestros distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Actualizaciones en lesiones deportivas y su tratamiento en México, sesión conjunta CMO y el grupo de Traveling Fellows SLAR-AOSSM 2020. Escuchemos con atención. Gracias. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias al doctor Iván Encalada por la invitación a participar como coordinador en este simposio. Como se comentó anteriormente, estaba programado para hacer una sesión en conjunto entre el Colegio Mexicano de Ortopedia y el Traveling Fellowship del AOSSM que iba a estar visitando la Ciudad de México. Por circunstancias y situaciones de todos conocidas, estamos en una modificación muy importante de nuestras vidas. Antes de empezar con esto, primero les deseo de parte de todos los panelistas que se encuentren a salvo, que se encuentren sanos y que podamos sortear estos difíciles momentos de la mejor manera posible. Y bueno, empezamos con esta sesión. Vamos a hablar durante estos momentos de las actualidades en el tratamiento de las lesiones deportivas y su tratamiento en México. Tengo algunos conflictos de interés que no son importantes. Hay retos. Las expectativas con respecto a este tipo de lesiones tienen una amplia gama, van desde decidir el tratamiento conservador, pasando por cirugía, la rehabilitación y cuándo regresar al deporte, y todas las expectativas son exageradamente altas. Hay varios interesados en este tema, donde está obviamente el jugador, el deportista, los entrenadores, la familia, los directivos. Y la patología esencialmente es la misma que en cualquier otro paciente, sin embargo, el contexto en el que se da muchas veces es muy diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque las expectativas que tienen muchos deportistas, muchos atletas, es un poco más alta que la que tendría un paciente del diario. Los atletas esperan tener el mejor resultado en el menor tiempo posible. Otra situación que se da muy frecuentemente es que se comparan con otros atletas que ellos piensan que han tenido lesiones similares y pretenden reincorporarse en una manera muy similar. Y en muchas ocasiones hay que tener el valor como médico de comunicar al atleta y a todas las partes interesadas con respecto a una lesión que en muchas ocasiones puede terminar con la actividad deportiva que estaba llevando a cabo. Hay que decidir cuál es el mejor resultado posible, y para esto creo que siempre se debe considerar iniciar por un tratamiento no quirúrgico, que muchas veces como cirujanos puede conflictar un poquito con el ego y decir, bueno, yo operé a este atleta, a este deportista, y regresó a jugar y regresó a jugar de la mejor manera. Siempre se debe considerar también el contexto de la lesión y el momento de la competencia, ya sea en pretemporada, en temporada o en fin de temporada, y siempre se tiene que tomar decisión como con cualquier otro paciente, pero en este caso tratando de temporalizar un poquito mejor los resultados tanto en el corto, mediano y largo plazo. Nunca se va a saber con exactitud cuándo se va a regresar al deporte, pero siempre se tiene que dar un estimado de regreso al deporte. Se tiene que dar una información constante a todas las partes con respecto a este proceso de recuperación y si esto va a modificar el pronóstico. Y debemos recordar que su meta no es regresar al deporte muchas veces, sino regresar al mayor nivel posible. Tenemos que considerar todas las herramientas diagnósticas que se usen de la manera más rápida y eficiente posible, sin dilapidar los recursos y menos en momentos como los que nos estamos encontrando ahora. Siempre pensar dos veces antes de aplicar tratamientos novedosos o experimentales. La medicina del deporte y la traumatología deportiva está lleno de anécdotas de estos tratamientos donde uno trata de descubrir el hilo negro y muchas veces nada más termina por complicar la situación. Y debemos considerar que un atleta está dispuesto a todo o a casi todo con tal de regresar rápido. Y nuestra obligación como su médico es ver por su bien. Ser médico de un equipo, de un atleta, requiere de mucho tiempo y energía, y sí tiene que estar disponible permanentemente. El trabajo no termina durante la temporada, siempre hay que estar pendiente cuando van a iniciar y evaluar cómo se están comportando. Hay que tener disponibilidad para cubrir algunas competencias si así se requiere, y estar disponible también en caso de atención urgente.
pero al mismo tiempo no desatender nuestra propia práctica, porque sabemos que más o menos el 5% de nuestra práctica total está representada por este tipo de población. Pero lo más difícil muchas veces es conjuntar un equipo en el cual se puedan delegar responsabilidades. Tiene que ser un equipo multidisciplinario el que actúe, incluyendo médicos del deporte, terapistas físicos, enfermeros, entrenadores, y muchas veces a la familia, que eso es muy importante. Tener también un equipo de interconsultantes que no solamente sean expertos en su área, sino que sean expertos en su área en la actividad deportiva. Y hacer entender muchas veces a los directivos, si estamos tratando a deportistas de élite, que a veces un gasto excesivo es un gasto necesario y se debe contar con las instalaciones adecuadas. ¿Qué es lo bueno de tratar deportistas? Bueno, pues muchas veces se comparten campeonatos, muchas veces se tiene la creencia de que somos mejores médicos, que somos mejores cirujanos. Lo que sí es cierto es que se hacen mejores relaciones personales y siempre van a representar retos que nos hacen crecer y estar haciendo el trabajo que a muchos de nosotros nos apasiona. Ahora, ¿qué es lo malo? Lo malo es que se tiene que invertir tiempo, sobre todo si se va a cubrir un equipo y se tiene que viajar con él o se tiene que cubrir esos eventos y eso quita tiempo personal. Potencialmente puede tener también quitar tiempo para la práctica profesional y muchas veces no puedes expresar qué o cómo te estás sintiendo con respecto a algo. Lo feo es que si las cosas salen bien, nadie voltea a verte, pero cuando salen mal, siempre es el centro y estás en el ojo del huracán y potencialmente te vuelves de manera desafortunada una figura pública y esto trae muchas responsabilidades y muchos riesgos. Pues muchas gracias y con esto vamos a dar inicio, ahora sí, a la sesión y en primera instancia le voy a pedir al doctor Ignacio Cardona, expresidente de SLARD, expresidente de AMECRA, que nos hable con respecto a que nos va a poner al día con respecto a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Doctor Cardona. Sí, Michelle, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues, nuevamente, muchas gracias por haberme invitado a participar en este interesante tema. No tengo ningún conflicto de interés con el tema. ¿Por qué debemos de hablar acerca de este tema que aparentemente pues, está bastante estudiado? Porque a pesar de que es un problema que se estudia mucho, aún no se ha resuelto, dado que en el 50 al 75% de los casos operados desarrollan osteoartritis a corto o mediano plazo. Es un problema que involucra a más de 800,000 casos cada año a nivel de todo el mundo. A pesar de que lleva casi 100 años de tratarse este problema, es un problema no resuelto debido a la evolución que se tiene. Quizás los retos sean que a través de la navegación o los sistemas de robótica que se están empezando a utilizar, podríamos ofrecer a los pacientes un mejor resultado a largo plazo. En realidad, hablando de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, la plastía ideal no existe. ¿Por qué? Porque se trata de reproducir la anatomía y la biomecánica del ligamento cruzado anterior, ocasionando poca morbilidad en la zona donante, con una fijación inicial resistente que nos permita una rápida integración biológica para poder iniciar una rehabilitación rápida y que permita un retorno seguro al deporte, como ya lo dijo Michelle hace unos momentos. La reconstrucción anatómica nos permite solamente simular la estructura del ligamento cruzado anterior. La apariencia de doble banda o multifascicular todavía está por desarrollarse. La inserción, dado que la inserción femoral es en forma de listón y la inserción tibial es en forma de tibia. Y lo que nosotros hacemos con la reconstrucción de doble o cuádruple banda son simplemente un tubo que va a ocupar una posición isométrica, pero no con diferenciación de la función de las dobles bandas. En cuanto a, ¿qué hay de nuevo en cuanto al diagnóstico? Definitivamente que la historia clínica nos permite diagnosticar muchas veces que en cuanto llega el paciente y nos refiere el mecanismo de lesión y cómo ha evolucionado,
establecemos el diagnóstico sin explorarlo. Pero no debemos dejar de explorarlo porque tenemos la obligación de identificar lesiones asociadas para poder tratarlas adecuadamente y evitar un mal resultado. En los casos agudos encontramos aumento de volumen y podemos considerar que no es conveniente hacer una punción a menos que la articulación esté bastante distendida y ocasione incomodidad. Siguen siendo vigentes los signos clínicos de Lachman y de Pivot-Schiff para establecer el diagnóstico clínico. Las pruebas instrumentales cualitativas y cuantitativas son mediante la utilización de artrómetros y rolímetros como el CAT-1000 y CAT-2000. El Knee Ortho Device, tiene la desventaja de que es cualitativo y cuantitativo, pero se requiere de resonancia magnética para su estudio. Y los nuevos tendencias es a través del diagnóstico con aparatos electromagnéticos que pueden ser utilizados inclusive con la utilización de un iPad. El diagnóstico por imagenología no excluye los rayos X, ya que aunque no vamos a identificar a los ligamentos cruzados, pero sí podemos tener una impresión del estado en el que se encuentra la articulación y el eje anatómico de la misma. Y estos son importantes para poder hacer una planeación y preparación preoperatoria. La tendencia actual acerca del procedimiento quirúrgico es acerca del injerto. ¿Quién decide? El cirujano, el entrenador, el paciente, basados en los conocimientos que Noyes publicó. Sabemos cuáles son los tendones que más resistencia estructural tienen y que tienen una similitud con la resistencia del ligamento cruzado anterior. Actualmente, la tendencia es a utilizar el tendón cuádriceps, el tendón hueso rotuliano en pacientes de alto rendimiento o en aquellos que por su situación y características anatómicas pues requieren de mayor demanda física. Y esto está basado en los estudios que se han reportado a nivel de la literatura. Igualmente, el injerto ideal sería aquel que tuviese las propiedades estructurales similares al original, que fuese versátil, que facilitara una integración biológica rápida y resistente, que sea disponible y con una mínima morbilidad, que sea seguro y a bajo costo. En cuanto a la técnica, la tendencia actual es hacer una reconstrucción anatómica o transtibial, ya que hay evidencias que no hay una diferencia significativa entre estas dos. Inclusive quienes defienden que la técnica transtibial puede proporcionar una sustitución anatómica, modificando un poco la orientación de la guía en la pared lateral del cóndilo femoral. Aquí algunos de los puntos importantes acerca de cómo elegir los sitios de hacer los túneles tanto en el fémur como en la tibia. Generalmente cuando es una lesión aguda podemos encontrar todavía las huellas del ligamento a nivel femoral. Es más fácil encontrar la ubicación a nivel de la tibia. Se ubica el centro de la longitud, de la altura de la pared del cóndilo y la longitud anteroposterior del mismo, y es ahí en donde se encuentran ubicados los fascículos anteromedial y el posterolateral, de tal manera que se recomienda que sea exactamente a la mitad de la altura y tanto de la longitud como de esta. Para ello existen instrumentos que nos permiten facilitar la localización de este punto. ¿Cuáles son los errores más comunes en la ubicación del túnel femoral? Cuando está muy anterior, nos va a quedar el tendón, el injerto en extensión y va a perder flexión. Si está muy distal,
va a hacer pinzamiento y pérdida de extensión. Si está muy proximal, va a quedar tenso en extensión y pérdida de la extensión. Y puede inclusive fracturarse el cóndilo. Cuando está muy posterior, va a quedar tenso en extensión y pérdida de la extensión. Y el sitio de inserción tibial generalmente se utiliza como punto de referencia 5 a 10 milímetros de la inserción del cuerno anterior del menisco lateral, o bien en el centro de ambos crestas de la espina ilíaca, de la espina tibial anterior, o en el centro de la inserción del ligamento nativo. Los errores de ubicación en el túnel van a ser principalmente de pinzamiento del ligamento cruzado posterior cuando está muy posterior, o cuando está muy medial, va a ocasionar daño condral. Cuando está muy lateral, pinzamiento en la pedal lateral con daño condral, y cuando está muy anterior, pinzamiento con la escotadura, y podemos con esto hacer que se forme un síndrome de cíclope. La fluoroscopía es útil para poder ubicar exactamente o elegir el sitio en donde queremos que se obtenga esto, aunque no es factible que siempre se haga. Muchas veces lo hacemos basados más en la experiencia que en la utilización de equipos de imagen asociado. La utilización de la reconstrucción con la técnica doble banda, pues ya cayó en desuso, fue muy corta su auge, debido a que generalmente dio más problemas que beneficios, dado que la diferenciación de los resultados no hay una significancia estadísticamente significativa. Actualmente se tiende a hacer una reconstrucción selectiva con aumentación. Cuando existe una sola banda la que se rompe, se deja el remanente y se sustituye con un solo tendón, el fascículo roto. Es conveniente dejar el remanente para facilitar la sinovialización, y con el principio de aumentación podemos dejar algunas de las fibras viables para poder restablecer la facilitación neuromuscular propioceptiva. Estas son las ventajas teóricas. Las fuerzas biomecánicas en el periodo postoperatorio depende solo de la fijación, mantener el aporte de la sangre, lo cual aumenta el proceso de integración, y lo que mencioné anteriormente, que mantiene la inervación propioceptiva. Algo que también está actualmente de moda, aunque no es para todos los casos, es el reforzamiento del ligamento anterolateral cuando hay evidencia de que está dañado. Y esto se manifiesta o se recomienda que se haga cuando existen pacientes con un pivot shift muy evidente, en menores de 20 años, en pacientes con alto rendimiento, en mujeres con hiperlaxitud y sobre todo en casos de revisión. La tendencia, como en la reconstrucción articular, es hacer una reconstrucción anatómica individualizada, ya sea con doble o simple banda, con la utilización de plastías periféricas. En cuanto a la fijación, no hay un método de fijación femoral superior o más seguro que otro. Todos los métodos utilizados actualmente son seguros, y esto se queda a elección del del cirujano, con relación al paciente y las características particulares que desarrolla. Hay demasiados estudios que nos dan la certeza de la resistencia en la fijación, y básicamente con la finalidad de facilitar posibles revisiones, la tendencia es utilizar materiales no metálicos, bioabsorbibles o que faciliten la biointegración. Hay una tendencia, sobre todo en Europa, de hacer una fijación press-fit utilizando auto o halo injertos de tendones que tienen hueso, tendón cuádriceps, o bien el hueso tendón hueso, lo cual reduce costos
sin interferencia para la resonancia magnética, pero hay poca experiencia con resultados a largo plazo. En cuanto a la tensión del injerto, existen tensómetros que nos permiten, de acuerdo a las recomendaciones de los estudios vertidos en la literatura, dar la tensión adecuada para evitar que se pierda rango de movimiento o bien que se pueda someter a demasiada tensión y facilitar la rotura. En resumen, la posición anatómica del injerto es crucial para el éxito de la reconstrucción. La reconstrucción anatómico con una banda se realiza localizando el centro de inserción del ligamento cruzado anterior nativo. Y los tips para su localización son hacer una vista por el portal anteromedial, localizar las huellas del ligamento cruzado nativo, identificar las crestas óseas en cóndilo femoral. Si existe la posibilidad de utilizar la regla flexible, es mejor utilizarla, y las referencias anatómicas. También, basados en estudios de Monjau, reportados en el Arthroscopy en el 2017, la recomendación actual es utilizar una profilaxis antibiótica poniendo una solución, el injerto en solución de cefalotunio 1 gramo o vancomicina, mientras se prepara mientras se implanta el injerto para evitar la contaminación que pueda haber en la sala de quirófano. En cuanto a la rehabilitación, pasamos de la inmovilización a la rehabilitación acelerada, pero esto no quiere decir que todos los casos vayan a ser sujetos de este proceso. Regreso al deporte, actualmente se recomienda que sea de 8 a 12 meses. Como dijo Michelle, los deportistas quisieran regresar a las 3 o 4 semanas y no es mejor médico del deporte el que autoriza regreso a sus deportistas a los 6 meses, como muchas veces se menciona en la prensa. ¿Por qué? Porque la vía integración, la biología de la reparación del ligamento no lo permite. Hay estudios reportados en la literatura en donde el reloj biológico está bien demostrado y que se requiere por lo menos de 3 meses para que exista una revascularización. La ligamentación y la integración del injerto requieren de más de 6 meses, por lo tanto el consenso es que estos atletas puedan requerir hasta de 1 año para que tengan un retorno seguro. El proceso de ligamentización no es lo mismo que una ligamentización a diferenciación hacia un ligamento cruzado anterior. ¿Por qué falla la reconstrucción del ligamento? Por la técnica quirúrgica, por la falta de integración y remodelación adecuada del injerto, y esto lo da generalmente un mal manejo a nivel de postoperatorio. Hay evidencias reportadas en la literatura en donde se dice que la inestabilidad recurrente no tiene franjas evidencias demostradas, pero sí puede ser debido a que nosotros no tengamos la técnica adecuada o bien el proceso postoperatorio. La falla biológica se da porque la unión del injerto hueso es el punto débil. La integración lenta e incompleta. Podemos ayudar con los otros biológicos. Definitivamente que no hay apoyos científicos que sugieran que la utilización de plasma rico en plaquetas o células de la médula ósea puedan mejorar esta integración. ¿Qué factores influyen? La densidad mineral ósea y la colocación y el anclaje del injerto con un tornillo interferencial o la dificultad que tengamos para haber elegido el sistema de fijación adecuado al injerto. Se recomienda que la dilatación del túnel no sea mayor de 2 milímetros y que la relación de la longitud y el túnel del injerto sea más de 2 centímetros para facilitar la fijación adecuada. Y por último, ¿por qué la reconstrucción genera osteoartrosis? No hay una diferencia significativa de factores predominantes específicos.
Sí influye la técnica. El rol del trauma articular en osteoartritis es lo biológico, debido a que en cualquier trauma, aunque no se genere rotura del ligamento cruzado anterior, el papel de las interleuquinas y todos los mediadores de la inflamación articular van a deteriorar el cartílago articular. En resumen, el objetivo de la reconstrucción anatómica es restaurar la anatomía del ligamento cruzado, restablecer la estabilidad rotacional y favorecer la ligamentación del injerto. El injerto requiere de estabilidad y tiempo para superar el proceso biológico de integración, remodelación y maduración, y esto lleva de 8 a 12 meses. La elongación o rotura fibrilar en este periodo no son reparables. ¿Qué es lo que queda? La cirugía de reparación es un reto y, por lo tanto, dado el incremento en los casos, nuestro papel principal es atacar la causa y prevenir su presentación aplicando métodos de prevención como el 11 FIFA y evitar que los pacientes generen osteoartrosis con o sin cirugía. Aún falta mucho camino por recorrer para poder ofrecer a los pacientes resultados satisfactorios en el tratamiento de esta lesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cardona. Y a continuación le damos la palabra al doctor Iván Encalada, que nos va a hablar acerca del tratamiento de las lesiones meniscales del deportista. Son los mismos dilemas. El doctor Encalada fue presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo y actualmente es el presidente de AMEGRA. Iván, muchas gracias. Hola Michelle, muchas gracias. Buenas noches a todos nuestros colegas nacionales e internacionales que están en este webinar. Gracias a todos los profesores que están participando aquí conmigo en este proyecto y esperemos que tengamos muchos más en el futuro. Bien, hablar de las lesiones meniscales en los deportistas, lo primero que tenemos siempre que establecer es de qué deportistas estamos hablando. Tenemos deportistas jóvenes, amateurs, algunos ya integrados a programas universitarios oficiales. Tenemos los clásicos deportistas de fin de semana que participan. Tenemos otro sector de pacientes que son estos deportistas llamados de nuestra Organización Nacional Deportiva, que tienen sus ventajas, sus desventajas, algunos están becados, otros no están becados, tienen apoyos externos, internos, y finalmente están los verdaderos profesionales, aquellos pacientes que ganan millones de dólares por cada partido y por cada condición, y cada uno de ellos pues puede de repente significar un reto a la hora de enfrentar una lesión deportiva cuando estamos hablando de los meniscos. Esto es lo que yo generalmente estoy viendo en la actualidad. Trabajo con un grupo de pacientes entre los 16 y los 18 años primordialmente, y cuando llega un muchacho con una lesión aguda de rodilla y que ya llega con una resonancia magnética que fue solicitada ya sea en su servicio médico inicial o por algún familiar o otro colega que tiene el diagnóstico inmunológico de lesión meniscal, en este caso vamos a poner de un menisco lateral, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y aquí es donde surgen algunas consideraciones que hay que recordar. El menisco tiene funciones muy importantes como son a distribuir carga, dar estabilidad articular, absorber el impacto y por supuesto lubricar la articulación de la rodilla. Entonces, lo que ha cambiado en la actualidad es que hemos tenido muchos más trabajos de ciencia básica. Ahora ya sabemos que el menisco consta de 3 tipos de células, cada una de ellas que influyen y participan de diferente forma en los procesos de cicatrización, ya sea de forma espontánea o en los procesos de cicatrización asociados a procedimientos quirúrgicos. Hemos redescubierto el tipo de fibras que tienen los meniscos y eso ha favorecido el desarrollo de implantes en los últimos años, tanto con técnicas todo dentro como con técnicas dentro-fuera, y al final hemos encontrado que la cicatrización meniscal es más común de lo que nosotros nos habíamos esperado o de lo que habíamos estudiado en la década de los 90 y en los inicios de este siglo. Los dilemas que parecen cambiar a veces o no, cuando tenemos al deportista enfrente de nosotros, pues lo primero que pasa es, ¿se opera o no se opera? ¿Cómo vamos a definir? Si ya tenemos lo primero que debemos de hacer es precisar nuestro diagnóstico. Muchas veces, primero que nada, la clínica, no olvidarla. Y segundo, un estudio de imagen confiable que nos pueda llevar a determinar si está o no la lesión. Si es una lesión obvia, el principal indicador es que tenemos que pensar en una cirugía.
Y sin embargo, cuando hemos decidido o considerado el hacer la cirugía, el siguiente dilema es, ¿qué hacemos con ese menisco? ¿Hacemos una resección o hacemos una reparación? La realidad es que con todos los avances que les he señalado que se han encontrado, siempre debe estar más indicado pensar en una reparación, hablando de gente que se dedica a la actividad deportiva, que habitualmente es gente joven, que tiene todavía muchas expectativas. Mi recomendación es que consideremos siempre la reparación. Y finalmente, otro de los dilemas que nos van a surgir en esto es con cuál de estos procedimientos quirúrgicos o con qué técnica de reparación meniscal vamos a recuperarlo más rápido. Aquí, desafortunadamente, hay que pensar siempre, la biología no la podemos cambiar, la biología tiene sus tiempos con deporte, sin deporte, con deporte intenso, con deporte leve o sin él. Los procesos de cicatrización son los mismos, en donde cambia un poquito la mentalidad del deportista ante una adversidad como puede ser una lesión. Y el otro es el programa de rehabilitación que el grupo de apoyo tiene, en donde participan de manera intensa los médicos del deporte, los especialistas en rehabilitación y los entrenadores. Entonces, estas son las cosas que tenemos que enfrentar como dilemas. La literatura que nos muestra en los deportistas, hay ya estudios que nos muestran la incidencia de las lesiones, tanto en de atletas profesionales, en personas como son los militares que tienen una actividad que les podemos considerar deportiva intensa, y también en el grupo de los jóvenes. ¿Qué es lo que hemos observado? Pues número uno, hay hasta un 20% de deportistas profesionales con una lesión meniscal que no van a poder regresar a su actividad física. Entonces, esto es importante a la hora de discutir lo que está pasando y el pronóstico que tenemos que darle a nuestros pacientes. En el caso de los pacientes jóvenes, hasta un 68%, de acuerdo a la literatura, van a terminar con un procedimiento quirúrgico. Y aquí, mientras más rápido llevemos a esta decisión, el pronóstico funcional va a ser mejor. Y finalmente, es más común en los varones encontrar estas lesiones, lo cual puede ser debatible, ya que todos estos estudios son a inicios del siglo XXI. Actualmente se ha popularizado más la actividad deportiva en las mujeres, hay más mujeres en actividades deportivas, tanto profesionales como no profesionales, así que eso queda en el aire, es definir si solo los varones son los que tienen un poco más de incidencia. Pero finalmente lo que es importante es que estas lesiones no van a ocurrir en los lugares de entrenamiento, estas lesiones ocurren al momento de estar haciendo la actividad física, durante la temporada, de cualquier deporte que ustedes digan, aquí es cuando ocurren las lesiones. Y bueno, aquí no podemos más que ser muy claros con las expectativas y manejar la información que le vamos a dar a los entrenadores, en el caso de los atletas jóvenes, a los padres y al jugador mismo, para llevar a la mejor toma de decisión. Y bueno, no vamos a discutir mucho de las técnicas, sino simplemente vamos a establecer si decidimos hacer una menisectomía parcial principalmente, pues hay que considerar qué es lo que vamos a encontrar. ¿Qué resultados tenemos con la menisectomía? Sí, el retorno es más rápido a la actividad física, definitivamente, no hay que esperar ningún proceso biológico de cicatrización. Sí, hay un menor periodo de recuperación. Sin embargo, hay que considerar qué va a pasar con este deportista. Seguramente van a haber nuevas lesiones, y no solo van a ser lesiones al menisco que se ha hecho su menisectomía. Tenemos posibilidades de lesiones al cartílago, tenemos posibilidades de lesiones ligamentarias, y tenemos también alguna incidencia de deformidad angular en el mediano y largo plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos llevando a cabo y lo que estamos estableciendo como pronóstico. A corto plazo es muy bueno, pero a mediano y largo plazo, desde el punto de vista funcional, si no cuidamos mucho a nuestro atleta, vamos a poder tener algunos malos resultados o algunos episodios de artrosis temprana con deformidad angular importante. Por otro lado, si nosotros tenemos la reparación meniscal, ¿qué es lo que estamos considerando y esperando? Pues bueno, recordemos que hay varias técnicas de reparación meniscal. Yo siempre les voy a recomendar la técnica de dentro-fuera, con el uso de suturas, que es más práctica, más versátil y más disponible en cualquiera de nuestros quirófanos. Por supuesto, a veces los implantes todo dentro ayudan, y en algunas condiciones y en algunas ocasiones los presupuestos pueden limitar el número de uso de estos implantes. Con las suturas es más versátil, es más fácil, pero como ven en la otra imagen en blanco y negro, hay que tener cuidado a la hora de estar usando las suturas, porque si somos muy efusivos en cuanto a la tensión de nuestros nudos, podemos generar un acortamiento meniscal y su comportamiento va a ser como el de una menisectomía parcial. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer el anudado de nuestros nudos, valga la redundancia, para efectos de garantizar una restauración anatómica de este tejido.
La reparación meniscal cada vez encontramos más en la literatura, buenos resultados. En un principio se establecía un índice de cicatrización, dependiendo del año de publicación, entre un 50 a un 100%, cada vez va más hacia el incremento. El índice de complicaciones, conforme más hemos estado haciendo reparaciones meniscales, ha disminuido, está establecido en forma general en menos del 2%. La técnica es reproducible, es algo simple, sí nos toma un poco más de tiempo, pero los resultados van a ser mucho más alentadores. Y les recuerdo este trabajo que presentamos en el 2008 sobre la evolución de lesiones crónicas meniscales, en donde hasta en un 85% de nuestros atletas de fin de semana principalmente se da la cicatrización y el regreso a actividad física moderada, no tanto, ellos no son tanto de actividad física intensa, pero se podía lograr este buen resultado en lesiones, repito, de tipo crónico. Esta tabla me llama mucho la atención y me gusta siempre mostrarla porque lo que evalúan es qué pasa en cuanto a la incidencia de menisectomías, como les marco, después de una reparación meniscal. Y el tiempo ha marcado la diferencia. 2005 había hasta un 12% de menisectomías después de una reparación y ya en la actualidad está en un número del 3.3%. Esto tomado de un registro nacional en Estados Unidos. Pero también si observamos el índice de menisectomías después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior más reparación meniscal, esta aún todavía es menor. Por lo tanto, sí es importante considerar una reparación meniscal en la mayoría de nuestros deportistas que se presenten con lesiones aisladas o con lesiones asociadas al ligamento cruzado, específicamente cruzado anterior. Ya para cerrar, con respecto a los dilemas, reparar versus resecar, siempre voy a recomendarles, consideremos reparar, hay que tomar en cuenta la edad, la ubicación de la lesión, la disponibilidad de recursos que tengamos, pero reparar siempre va a ser mejor. El tipo de reparación, en lo personal, siempre prefiero usar las suturas, la técnica dentro-fuera es más versátil, práctica, si hablamos de dinero, tal vez hasta un poco más económica, entonces siempre consideren cuando entren en una cirugía de rodilla en un atleta con indicios de lesión meniscal, tener estos dispositivos para hacer las reparaciones. Siempre hay que considerar que hay un riesgo elevado de reoperación si hacemos una reparación insuficiente. No se trata nada más de decir vamos a poner 1 punto, 2 puntos, a veces hay que ser más exigentes con el tipo de reparación que debemos de hacer, porque de lo contrario no vamos a obtener la cicatrización y esto nos lleva irremediablemente a una segunda cirugía. Y esto los pacientes tienen que estar también muy bien enterados. El nivel del deporte no altera el resultado, así que muchas veces escuchamos en pláticas coloquiales de decir es que yo veo atletas de alto rendimiento, de bajo rendimiento. No importa si hace fútbol, soccer profesional, si juega o jugó en la primaria y ahora tiene 50 años. El nivel deportivo no va a afectar los resultados. Eso es algo muy importante que debemos considerar a la hora de estar dando la recomendación de tratamiento. Siempre la atención temprana va a ser mucho mejor para la mayoría de nuestros atletas, porque ellos sí están buscando y persiguiendo un objetivo, un fin que es completar una temporada, que es mantener una beca, que es mantener un sueldo o que es tener una mejor opción a la hora de ser contratados. Y sí, recuerden, muy importante es que el futuro deportivo de nuestros pacientes en este grupo en específico va a depender de las decisiones que estemos tomando. Siempre va a ser mejor reparar y llevar a un buen término esto que de entrada decir vamos a quitarte el menisco. Son casos muy selectos, muy específicos que pueden dar buen resultado. El resto siempre va a llevarnos al desarrollo de artrosis temprana. Muchas gracias por su atención y nuevamente les mando un saludo desde casa y espero sus comentarios y sus preguntas. Gracias. Iván, muchísimas gracias. A continuación le voy a pedir al doctor Fernando Valero, expresidente de AMECRA, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo y actualmente profesor titular del curso de reconstrucción articular de hombro y codo por la Universidad La Salle y el Hospital Ángeles Metropolitano, que nos hable acerca de la inestabilidad postraumática en el deportista. Doctor Valero, muchas gracias. Les decía que les agradecía y que le reclamaba a Michelle que me puso en el Metropolitano con él. Me gustaría ser su compañero de hospital, pero estoy en el Pedregal. Les decía que ya se ha insistido mucho sobre esto, sobre la situación de quién es el deportista, qué es el deportista, y siempre es interesante pensar qué sucede si nosotros tenemos un paciente que juega 3 horas tenis, 5-7, juega 36 hoyos 4-7, práctica de boxeo 1.557, práctica de yoga 1 diariamente,
práctica de danza aérea 4-7, pero no está ni en el COM, ni en el CONADE, ni en ninguna de todas esas asociaciones. ¿Cómo podemos denominar a este paciente? ¿Qué podemos decir de este paciente? ¿De acuerdo? Entonces, son deportistas, aunque eso no nos lo apreciamos mucho. Los invito, hay un foro en España, que es quien se dedica a hablar todo del deporte, y de ahí lo tomamos, y dice que la diferencia es cuando el deporte deja de ser un juego para convertirse en una obligación y en una manera de subsistencia. Así que ahí podíamos diferenciarlo, no estoy de acuerdo, pero bueno, eso podría ser una opción. La inestabilidad, ya sabemos de qué se trata la inestabilidad, se define siempre igual. Lo que es importante es que no confundamos la inestabilidad aguda, que es la luxación, con la inestabilidad crónica, como se ve ahí, que son esas sus causas. Postraumática, siempre va a ser postraumática, salvo algunos casos muy contados, la inestabilidad aparece de la nada, pero realmente siempre hay un antecedente, llámese laboral, llámese deportivo, en el que se va a presentar la inestabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, el paciente llega luxado y nosotros siempre lo sedamos. Pareciera que existe una situación, tanto en los servicios de urgencias, por reducir al paciente sin tener una radiografía previa y reducirlo inmediatamente. El problema es que ya hay mucho escrito, y los invito a que lo revisen, sobre las lesiones durante los mecanismos de reducción y entre más violenta sea la reducción que se lleva a cabo. Otra cosa, a todo mundo le gusta decir que reduce las luxaciones en el campo. Es una experiencia casi religiosa, a mí me lo redujeron en el campo. Les puedo decir que no le gusta al deportista y que en la actualidad tenemos evidencia de que produce mayor daño. ¿Qué es importante? Bueno, definitivamente yo le tomo la radiografía, veo que está reducido, ya que lo reduje a la segunda radiografía, y me espero, ¿de acuerdo?, hasta las 3 semanas para hacer una resonancia. Si el paciente continúa inestable, le hago una tomografía, y de acuerdo a eso, tomo las decisiones. Es importante revisar bien los estudios. Este es el caso de un polista. Yo lo veo, a él le toman este estudio 3 semanas después, y yo lo veo a él 6 meses después con inestabilidad. Y lo que tenía el paciente, le habían propuesto era un Bankart, y el paciente no quería operarse. Qué bueno que no se operó, porque el paciente no necesitaba un Bankart, el paciente necesitaba otro tipo de cirugía. En la recurrente, lo que es importante es la cuestión de la que ya se habló del retorno y el nivel al que se retorna en el deporte. Aquí es importante, les doy este artículo de Cordazo, les comento, donde ellos hablan de que tiene una baja tasa de revisión y que hasta el 75% vuelve al mismo nivel de competencia. El problema del artículo es que mezcla de todo contra todo. Entonces es muy fácil. Si esto fuera solamente basquetbolistas, solamente beisbolistas, podríamos decir, o solamente nadadores, podríamos ver que esas cifras son interesantes. Sin embargo, hay reportes que dicen que el 60%, 62% es el que regresa nuevamente al nivel competitivo. Las opciones de tratamiento son todas estas que ustedes encuentran, todas estas. Me falta por ahí el Bolchev y obviamente todas las no anatómicas, pero todas esas son. ¿Pero qué quieren? Todas fallan. Y las razones por las que fallan, la primera es la mala indicación, ¿sí? Es la primera causa. Y la segunda es porque seguimos pensando que todo es Bankart o la tarjeta. Eso no puede seguir, eso no podemos continuar con esa situación. ¿Y cuál es el error principal? Bueno, pues el error principal es el enfoque que le damos. Tenemos que entender que el deportista de muy alto rendimiento es un Homo sapiens sapiens, ¿de acuerdo? No es diferente a ninguno de los que están sentados en su casa viendo esta sesión. ¿Qué es lo que lo hace diferente? La edad en la que comenzó con la sintomatología, la edad en la que comenzó a practicar el deporte, el género, porque hay cambios adaptativos, cambios que se presentan más fácilmente en un género o en el otro, ¿de acuerdo? El tipo de deporte, hay deportes que generan cambios adaptativos, y si no reparamos en ellos, un ejemplo es el nadador temprano, que genera una hipoplasia, o tiende a generar una hipoplasia y una retroversión de la glenoides. Cuidado con lo que estamos viendo, porque hacerle un Bankart o hacerle una plasia capsular a ese paciente no le va a resolver el problema. Y si vamos a las técnicas de las que estamos hablando, miren, se los voy a definir de esta manera con esta frase para no entrar más. La primera causa de artrosis en menores de 40 años es la técnica de Bankart, ¿sí? Es para que lo tomen en cuenta y se lo lleven a casa. Muchas cosas pueden ser la altura a la que son puestas las anclas, el tipo de anclas que se usan, el número de anclas, qué tanta cápsula se toma para hacer la plastía. En fin, hay muchas cosas que hay que tener, pero el caso es que es la causa número 1. ¿De acuerdo? Tenemos este artículo de Gerber donde es violento y donde dice que ellos no hacen Bankart
en su hospital por nada de este mundo. ¿Por qué? Porque tiene unos altos índices de recurrencia. Este otro artículo de Itoi Yamamoto, ¿verdad?, dice que las dos recurren, el Bankar y el artroscópico y no artroscópico recurren. Lo que pasa es que el artroscópico recurre 3 veces más frecuentemente que el abierto. La comparación entre estas dos técnicas, mucha gente piensa que el Bankar abierto ya desapareció y no se debe de hacer. Les sorprendería decir que es una de las técnicas más empleadas en Europa en la actualidad. Y esto es porque la tasa de inestabilidad que se produce es más largo el periodo en el que aparece en el Bankar abierto que en el Bankar artroscópico. ¿Sí? Comparar el Atarjet, el Bristow, el Edevinet, etcétera, en general todos tienen buenos resultados, las técnicas. El único problema con el Eden y Binet es que tiene tasas de artrosis más altas que el Atarjet. Remplissage es una técnica que la describió Eugene Wolf y que se olvidó de ella, y la verdad es que es una excelente técnica. Nosotros cada vez la hacemos más. En esos casos limítrofes es una muy buena técnica. Y luego nos aparece Yamamoto, Itoi y compañía en Osaka y en Sendai, y nos habla del glenoid tract. Primero lo presentan en 2007, 7 años después lo hacen en vivo, lo primero lo hicieron en cadáveres. Después Matthew Provencher se sube al tren y su conclusión es genial, porque dice que hay que hacer un Bankar, y si falla el Bankar, entonces hacerle algo al Hill-Sachs. Es difícil en una economía donde todo se puede, pero aquí que no puede estar uno metiendo al paciente, porque las aseguradoras brincan porque los está operando cada rato, es problemático. Luego se juntan los tres alegres compadres, Giovanni, Giacomo, Itoi y Burkhardt, para limar asperezas, para que el gran gurú no se molestara porque desaparecieron el término de enganche y no enganche, porque lo transformó en on-track y off-track, y entonces aparecen los escenarios. Todo iba miel sobre hojuelas, todos estábamos usando esto. Sin embargo, los pacientes seguían recurriendo, los pacientes siguen teniendo malos resultados, a pesar de seguir y ceñirse directamente a los criterios de Giacomo. ¿Estaremos viendo toda la imagen o estaremos como en la diapositiva ante el mito de la caverna? Bueno, es que si nos vamos a quedar nada más viendo la imagen que está en la parte superior izquierda, este es un Bankar clásico, bonito, prácticamente lesión de primera luxación. Pero si vemos el de abajo fue un Pony Bankar que además ya tiene efectos de erosión, ¿de acuerdo? Entonces ya eso ya no va a ser tan sencillo. Del lado derecho tienen 2 Hill-Sachs, ¿de acuerdo? Un derecho y un izquierdo, que ya se bloquearon, que ya son lesiones off-track. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues una de las cosas que están pasando es que no estábamos midiendo bien. Primero, me atrevo a decir que poca gente en nuestro país y probablemente en el mundo mide las lesiones. Todo es por el apresiómetro, y el apresiómetro falla, y falla a tasas hasta del 90% en el Bankar. Hay tasas reportadas hasta el 90%. Wheeler reporta eso, por ejemplo. Entonces, tenemos Nakagawa entra y hace una revisión con deportistas de lo que le está pasando al hombro del deportista y termina concluyendo con esta escala. Aquí lo interesante, y después hace año y medio la publicación del grupo de San Diego, que publican que las pérdidas hasta de 6.8% se presentan desde la primera luxación. Bueno, pues todo eso ayudó, y entonces ellos terminan trabajando sobre esto. Es algo con lo que nosotros estamos trabajando desde hace 2 años para normar nuestros criterios, y en ellos podemos ver que inclusive lesiones muy pequeñas con grandes lesiones de Hill-Sachs pueden evolucionar y tener factor de riesgo, que está en rojo, y definitivamente en gris son lesiones que son asociaciones que van a generar inestabilidad. Bajo esa perspectiva es importante medir para que podamos ofrecerle al deportista el mejor pronóstico, como decía hace rato Iván, establecer el mejor pronóstico para el paciente. En el caso de la recidiva, bueno, la recidiva tengo que decir que la mayoría de las veces, contrario a lo que sucede en otras patologías, hay un porcentaje muy alto que se debe a nuestros dislates.
del grupo de los cirujanos, porque nada de esto, por ejemplo, corresponde ni a una fijación de un defecto laboral, ni corresponde tampoco, ¿sí?, a un Latarjet. Son aberraciones de técnicas y eso pues, obviamente nos lleva a un mal resultado. No podemos bastar en solamente poner anclas. Si no subimos el Abrum, como se ve al final, en la imagen de mayor tamaño, si no conseguimos subir el Abrum, nada más lo estamos pegando y eso no es hacer un buen bancar. La pregunta es si hago bancar. Claro, hago bancar, hago retrisage, hago Latarjet, y en ocasiones hemos hecho Eben y Binet o la glenoplastia. Lo único que no ha hecho es el injerto en J. Tenemos que prepararnos cuando entramos para las sorpresas. Esta es la lesión de un beisbolista de 16 años con una lesión del labrum póstero inferior que además se produjo esa lesión. ¿De acuerdo? Es importante, deben de estudiar bien a los pacientes. Desde la resonancia se veía y eso nos permitió entrar preparados con todo para resolver este tipo de problemas. Por último, el Latarjet, ¿sí?, para todos aquellos que dicen que es la panacea, tampoco es la panacea. Si el paciente ya tiene artrosis y ustedes lo tensan demasiado, lo dejan muy anatómico, le hacen mucho caso a Burkhardt y lo dejan congruente, ese paciente va a acelerar la artrosis. A veces es mejor medializarlo un poco cuando ya hay algo de artrosis. Y otra cosa, las lesiones nerviosas son muy frecuentes en el Latarjet, mucho más, ¿sí?, en la gente que hace menos de 10 o 12 procedimientos al año. Gracias. Muchas gracias, doctor Valero. Y a continuación le voy a pedir al doctor Fideldo Barganes que nos hable acerca de las actualidades en las lesiones condrales de los deportistas. El doctor de Barganes es cirujano de rodilla y cadera del Instituto Queretano de Alta Especialidad en Ortopedia, está en el Hospital Ángeles de Querétaro y actualmente también es el profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía articular de la Universidad de Anáhuac y también funge como el segundo secretario del Colegio Mexicano de Ortopedia. Fidel, adelante. Muchas gracias. Si pueden quitar la presentación anterior para poder meter la mía. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo de los 8 minutos que tenemos y vamos a hablar sobre actualidades de lesiones del cartílago en deportistas. Ya hablaron previamente qué es lo que consideramos un deportista. No voy a redundar en el asunto y vamos a irnos directamente a nuestro tema. Entonces, ¿cuál es la problemática? La problemática es la alta frecuencia de las lesiones traumáticas y degenerativas que tenemos en el deportista. Hay lesiones traumáticas en las cuales el tratamiento debe ser en agudo y hay lesiones degenerativas que son consecuencia de un mal tratamiento o que son consecuencias de una falta de tratamiento y normalmente esto es en los pacientes deportistas en crónico. ¿Cuáles son las interrogantes del tema? ¿El deportista requiere de un tratamiento distinto al resto de la población? Es la primera interrogante. ¿Las técnicas actuales dan buenos resultados en el deportista? ¿Puede el deportista regresar a su nivel previo después de estos tratamientos? Y la cuarta interrogante es, ¿el deportista elite requiere un tratamiento diferente basado en el tiempo-beneficio de su actividad profesional? Aunque las lesiones del cartílago existen en todas las articulaciones, con mucho la que más frecuentemente se afecta en el deportista es la rodilla. Entonces, básicamente estaremos hablando sobre la rodilla. ¿Qué nos dice la literatura? Este estudio, donde nos hace la pregunta si los atletas competitivos pueden retornar al alto nivel deportivo después de un trasplante osteocondral alógeno, y lo que encontramos es que se hicieron en estos pacientes 69% de debridamientos previos, 54% de pacientes se les hizo microfracturas antes. El método que se usó en este caso fueron trasplantes de cartílago masivos frescos. El más usado fue el de 25 milímetros, esos fueron 5 pacientes, y el resultado es que 77% de ellos regresaron a su actividad deportiva previa en un promedio de 7.9 meses. El resto no regresaron aparentemente por motivos personales relacionados con sus universidades en la mayor parte de los casos. Entonces tenemos muy buenos resultados. Este otro estudio donde nos habla sobre el resultado funcional
de la reparación del cartílago articular en los atletas adolescentes, y donde se trataron 20 pacientes con cultivos de condrocitos. La desventaja de este método es que obviamente se requirió también de 2 cirugías para poderlo hacer, y el cultivo de condrocitos se hizo con una diferencia de 2 a 4 semanas con la original. Aquí tenemos las escalas de Tegner y las escalas de Lishom, donde vemos que en Tegner del 38 subió al 78 y en Lishom subió del 62 al 88. Los pacientes tratados con trasplante autólogo de condrocitos tuvieron un alto índice de éxito funcional, pero sin embargo vemos aquí que el resultado de éxito funcional lo llamaron ellos a los 47 meses, lo cual es extraordinariamente alto para pacientes deportistas, sobre todo de alto rendimiento, deportistas elite. El 60% de ellos regresaron a su nivel competitivo previo, el cual es relativamente bajo, y por lo tanto, por lo menos a estas alturas del trasplante de condrocitos, los resultados no eran muy buenos todavía. Este otro estudio, que es un metaanálisis donde habla del retorno a la actividad deportiva después del tratamiento de lesiones cartilaginosas en pacientes deportistas, es muy interesante porque está hecho en 3 lugares importantes. Está hecho por ESCA, está hecho por el Departamento de Medicina del Deporte de la Clínica Mayo y está hecho por el Instituto del Cartílago del Hospital de Cirugía Especial en Nueva York. Y finalmente, lo que reporta este estudio es que el retorno al deporte con el mismo nivel fue en general del 76%, con altas tasas de retorno cuando se utilizaron injertos osteocondrales autólogos, es decir, el 93% cuando se utilizaba los injertos osteocondrales frescos, aloinjertos, la tasa no fue mala, fue del 82%. Sin embargo, las microfracturas, una tasa de retorno únicamente del 58%, o sea, muy baja. Entonces vemos cómo los resultados con estos injertos son aparentemente muy buenos en cuanto al retorno a la práctica deportiva. Esa es una revisión sistemática donde se ve también el retorno de los deportistas a la práctica al mismo nivel después de la reparación cartilaginosa, y en eso encontramos datos muy similares. El retorno al deporte fue mayor después del trasplante con autoinjerto osteocondral en el 89% de los casos, seguido también por el aloinjerto osteocondral con 88%, y nuevamente las microfracturas mucho más abajo que los demás. Y estos pacientes con microfracturas tenían mucho menos posibilidades de regresar al deporte al mismo nivel. Este otro estudio, donde hace una comparación del resultado del injerto osteocondral autólogo contra las microfracturas, y está hecho en deportistas de alto rendimiento en la articulación de la rodilla. Y aquí se encuentra que el 93% de los atletas después del trasplante osteocondral y solamente solamente el 52% de los que se les practicaron microfracturas regresaron a las actividades deportivas al mismo nivel al anterior a la lesión. Esto nos hace una gran diferencia, casi el doble de los buenos resultados de los pacientes con injerto osteocondral. Estamos viendo que las microfracturas definitivamente no son una buena idea en este tipo de pacientes. Este otro artículo, donde habla del resultado a largo plazo de las microfracturas, vuelve a demostrar lo mismo. Demuestra que en las etapas iniciales, en el primero, segundo o hasta tercer año, puede tener resultados aceptables. Sin embargo, el deterioro clínico y el deterioro en resonancia magnética y el inicio de sintomatología se ve en estos pacientes después de los 3 o 4 años, sobre todo en atletas que tenían lesiones múltiples. Este otro artículo habla sobre tratamientos más recientes que nos han invadido en los últimos años en nuestra práctica deportiva, y ese es el tratamiento con matrices de colágeno. Este es un estudio brasileño del 2017, donde francamente los resultados son poco concluyentes, no hablan sobre el retorno al deporte, y creo que es muy importante hacer énfasis, y por eso puse este artículo, en que lo que ya se comentó hace rato, no todas las cosas innovativas funcionan necesariamente bien, parece algo muy atractivo, pero en realidad aún no hay datos concluyentes de que este tipo de tecnología sean definitivas para el tratamiento de este tipo de pacientes. Este otro artículo, donde vuelve a comparar el injerto osteocondral autólogo contra las microfracturas, es un metaanálisis
donde se analizaron alrededor de 249 pacientes y nuevamente se demuestra que el trasplante osteocondral autólogo es superior a las microfracturas con respecto al nivel de actividad postquirúrgico y a los resultados funcionales y con un menor índice de falla. Entonces volvemos a demostrar lo mismo en la literatura. Y finalmente, para responder a las interrogantes de las preguntas que hicimos inicialmente, vamos a dar las respuestas y ese es el mismo mensaje para llevar. Y a la pregunta de si el deportista requiere un tratamiento distinto al resto de la población, podemos contestar que el trasplante osteocondral, tanto autólogo como el halo injerto, es el que mejor resulta tanto en los deportistas como en el paciente de la población normal. La segunda interrogante de si las técnicas actuales dan buenos resultados en el deportista, podríamos decir que en términos generales sí, que sobre todo cuando esto se hace en forma temprana antes de que haya lesiones asociadas. Entonces, tanto en el paciente deportista como en el otro universo es muy importante el tratamiento temprano de estas lesiones. La tercera interrogante, ¿puede el deportista regresar a su nivel previo después de estos tratamientos? Y la respuesta es que sí, que el retorno al nivel previo en la gran mayoría de los casos es arriba del 75%, con todos excepto con las microfracturas y sobre todo con los injertos osteocondrales autólogos. La última pregunta, ¿el deportista elite requiere un tratamiento diferente basado en el tiempo, beneficio y en base a la cuestión económica? La respuesta es que no, pero que deberá de sacrificar al menos una temporada. Y que en caso contrario, cuando no lo haga en forma adecuada, tanto en las lesiones condrales como en las lesiones de otro tipo en las articulaciones, pagará el precio con lesiones permanentes. Estas son las respuestas y el mensaje para llevar a casa. Y no me queda más que agradecerles su atención, recomendarles que se mantengan en casa y que sigan las indicaciones del presidente, pero las del presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, no las del otro presidente. Muchas gracias. Doctor Escutia es cirujano de hombro y codo egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo y actualmente es titular del capítulo de especialidad de hombro y codo del Colegio Mexicano de Ortopedia y actualmente ejerce la práctica privada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Giovanni, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Entonces, comentábamos sobre las consideraciones especiales que tiene el hombro del deportista, sobre todo porque en torno a la carga que puede soportar o como presión intraarticular, es que en algunas ocasiones se requiere hasta una fuerza de 1090 newtons para estabilizar la articulación glenohumeral, esto sobre todo en los lanzadores y sobre todo en la fase de desaceleración, en la que pues nosotros tenemos que mantener ese hombro dentro de su lugar. Hay que recordar que pues de manera importante el hombro es péndulo, depende totalmente del balance muscular para mantenerse en su sitio y existe en estos deportistas un incremento de la fuerza de rotación externa a expensas de la laxitud capsular anterior, pero también pues, eso puede ocasionar contracturas en la parte posterior. Entonces, esto en los deportistas jóvenes también puede provocar modificaciones óseas dependiendo de las fisis en preadolescentes. ¿Cómo lo podemos identificar? Esencialmente el dolor. El dolor en un deportista siempre va a ceder, en las lesiones de manguito rotador específicamente, va a ceder con la suspensión de la actividad. Esto sobre todo porque nos descarta lesiones asociadas de otros tendones, por ejemplo la tendinitis bicipital u otros que no vamos a comentar. Este dolor que cede con la suspensión de las actividades deportivas es un factor predictivo de presencia de desgarro. Aquí también tenemos que diferenciar la causa traumática en los pacientes, sobre todo en deportes de contacto, a diferencia de los de sobreuso, los que no tienen contacto, pero que tienen actividades cíclicas y repetitivas, los cuales pues van a tener patrones diferentes de lesión. ¿Cómo identificar? Pues siempre hay que tener una buena exploración. En cuanto a los hallazgos, la movilidad, va a haber un aumento en la rotación externa, sobre todo por el concepto de movimiento total, ya descrito hace algunos años. Vamos a encontrar a la rotación interna una contractura de cápsula posterior inferior, pero esto sí tenemos que establecer que podemos encontrar una movilidad de 180 grados, aunque predomine la rotación externa. Esto puede cambiar en el hombro no dominante y tenemos que explorarlo. Las maniobras, pues hay muchas maniobras para identificar
lesiones específicas en cuanto al tendón en especial, que estemos hablando del manguito rotador, esencialmente suprainfraespinoso, y vamos a tener también alteraciones en la propiocepción, esto es que los músculos van a tener, o eventualmente la cápsula, cambios en la sensibilidad en cuanto se llegue a los últimos grados de la rotación. Radiológicamente, ¿cómo podemos explorarlo? Pues bueno, vamos a encontrar esclerosis de la tuberosidad mayor, sobre todo en los de sobreuso, o bien diastasis o avulsiones en los preadolescentes o los adolescentes, en los cuales vamos a encontrar pues las lesiones tendinosas. Entonces, esto puede significar también un cambio en el abordaje del tratamiento. La resonancia magnética, pues bueno, se considera el estudio más útil, incluso sobre el ultrasonido, porque nos permite evaluar otras lesiones asociadas que pueden estar provocando dolor dentro del hombro. El predominio de las lesiones de manguito rotador por sobreuso es en la mitad inferior del supraespinoso y la mitad superior del infraespinoso. En las lesiones, vamos a encontrar lesiones de espesor total en las que son de origen traumático, y pues bueno, al final de cuentas, nosotros ya al analizar, pues nosotros tenemos que identificar cuál es el tipo de lesión y qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo por la deficiencia, que ya comentábamos que puede haber algunos intereses en cuanto a que el deportista quiera regresar de manera rápida a su actividad deportiva. Entonces aquí tenemos que hablar del tratamiento. Yo creo que en todos los años que tenemos con la medicina moderna, pues no podemos pues acelerar todos los procesos que han tomado miles de años en la evolución humana, y pues es creo que de lo más importante que hemos platicado en todo este foro. Y esencialmente en el tratamiento conservador se va a utilizar en los pacientes que tengan lesiones de espesor parcial, que tengan pues una competencia adecuada de los tendones de manguito rotador, y el tratamiento va a consistir inicialmente en la suspensión de actividades. Muchas veces el deportista piensa que son unos días o a veces hasta unas pocas semanas, cuando en realidad tiene que ser a veces hasta por meses. La rehabilitación siempre se tiene que aplicar en 4 fases. En la aguda se aborda esencialmente disminuir el dolor y mejorar la movilidad o el grado de la contractura que se presenta en la parte posterior inferior de la cápsula. En la parte intermedia vamos a hacer un fortalecimiento progresivo sin dejar de trabajar la movilidad, y vamos a pasar al fortalecimiento avanzado, en el cual vamos a mejorar el control neuromuscular, el balance, y vamos a iniciar el de entrenamiento leve para después iniciar la fase de retorno a actividad con un lanzamiento completo, sobre todo en este tipo de deportistas. Cuando se llega al tratamiento quirúrgico, pues bueno, existen técnicas que no vamos a discutir en este momento, que es esencialmente el desbridamiento artroscópico, sobre todo en las lesiones de espesor parcial, o bien podemos tener que llegar al grado de necesitar una reparación, sobre todo en las traumáticas, en el espesor total, aunque desafortunadamente muchas veces se reporta que no todos llegan a retornar a su nivel previo de actividad. Eso depende del estudio que se aborde, el tipo de lesión, entonces hay que individualizar el tratamiento por cada paciente. Para llevar a casa, pues bueno, respondiendo a la pregunta, pues sí, son lesiones comunes, sobre todo porque son sintomáticas en los pacientes donde existe un desgarro de espesor total, y pueden darse por sobreuso o por traumatismo. Ambas son las opciones que se pueden presentar. Sí disminuyen el desempeño deportivo, y la sintomatología se debe a dicha actividad y cede completamente a suspenderla. Y bueno, requieren manejo, sí, sobre todo cuando estamos hablando de un deportista que quiere regresar a su nivel deportivo, y pues bueno, sobre todo cuando en algunas ocasiones creen o efectivamente dependen de esto como un medio de trabajo. Entonces aquí hay que restablecer el balance muscular, sea con rehabilitación o mediante la cirugía. Les agradezco su atención y gracias nuevamente por la invitación. Giovanni, muchas gracias. Y para terminar estas presentaciones del día de hoy, le voy a pedir a la doctora Navid Rodríguez que nos hable acerca del retorno al deporte después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, si el atleta femenino es diferente. La doctora Rodríguez es cirujana ortopedista con posgrado en artroscopía por el Hospital Civil de Guadalajara y médico del equipo femenil de primera división del Club Guadalajara del 2018 al 2020. Navid, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación y gracias a los que nos siguen y participan desde casa. Como bien dijiste, hablaremos del retorno al deporte después de la reconstrucción del ligamento en el atleta femenino. ¿Cuándo podré volver a competir? La respuesta a esta pregunta
rara vez es sencilla y está influenciada por muchos factores. El objetivo de todas las partes interesadas pues es el mismo, facilitar un retorno oportuno y seguro al deporte. A través de los años, pues este concepto ha sufrido cambios en los términos. Al día de hoy, pues es un proceso continuo y paralelo con la recuperación y la rehabilitación. Se definen 3 elementos, enfatizando una progresión gradual basada en criterios aplicables a cualquier deporte. Para esto tenemos el regreso a la participación, en donde el atleta participa desde la rehabilitación con un entrenamiento diferido o con restricciones o sin restricciones. Está activo, mas no está listo para regresar. El retorno al deporte se da cuando ha regresado, pero no desempeña el nivel de rendimiento deseado. Y propiamente el regreso a la competencia se entiende como el elemento return to sport o el retorno al deporte, más el desempeño igual o por encima de su nivel previo a la lesión. Se caracteriza por el mejor rendimiento y crecimiento personal esperado. No existe un estándar de oro para evaluar la preparación del deportista al retorno. Sin embargo, pues aquí tenemos una propuesta muy gráfica del proceso continuo, en donde básicamente pues es un proceso compartido de toma de decisiones y se presenta una reintegración periódica gradual en actividades específicas del deporte con un seguimiento adecuado. ¿Cómo es en el atleta femenino? Pues 2 de 3 atletas no volverán a practicar deporte dentro de los 12 meses posteriores a su rotura. 1 de cada 4 puede experimentar una segunda lesión del ligamento cruzado. Tienen riesgo de 4 veces más de tener una cirugía de revisión. Del 50 al 90% desarrollaría osteoartritis en los próximos 10 a 15 años. Si practica algún deporte, tiene hasta 4 o 6 veces más probabilidades de lesionarse que sus contrapartes masculinas. ¿Por qué? Pues los factores ya descritos y bien conocidos por todos, modificables, no modificables, extrínsecos, intrínsecos, que las mujeres tenemos, ¿no? Biomecánicos, neuromusculares, anatómicos, hormonales. Y dentro de la literatura, pues vamos a encontrar diferentes artículos que nos lo reafirman, como este metaanálisis, donde nos dice que el sexo femenino pues es un factor predictivo negativo, tanto o igual que las lesiones asociadas. En este otro encontramos que tienen un alto porcentaje de retorno al deporte, sin embargo, también tienen más probabilidades de ruptura, hasta 5 veces, y que además dejan el fútbol por una nueva lesión. En este otro, nos dicen también cómo las mujeres, cómo el fútbol sigue siendo o teniendo más alta recidiva, cómo las mujeres tienen hasta doble de veces de tener una lesión del ligamento de la rodilla contralateral. En este otro, reportan muchas series, sin embargo, solo 2 autores hablan de femeninos, Brophy y Shelburne, quienes encontraron que las mujeres pues tienen más probabilidad de requerir una nueva cirugía y menos probabilidades de volver a jugar. ¿Y cómo lo hacemos para tratar de revertir estas cifras? Se han estudiado diferentes factores, dentro de los que los difieren en prequirúrgicos, transquirúrgicos y posquirúrgicos. Ya conocemos bastante de ellos, pero sobre todo hemos escuchado, está bien descrito, como ya lo decía el doctor Cardona, el transquirúrgico, que sigue siendo controversial. En el posquirúrgico, pues los protocolos de rehabilitación, que hay diferentes, y los más actuales, pues de aceleradas, pero no quiere decir que por tener una rehabilitación acelerada, el deportista vaya a regresar antes. Y mucho más importante, los factores psicológicos, que nos introducen nuevamente al enfoque optimizado. Del tradicional se centra principalmente en el tiempo transcurrido posterior a la cirugía, tan simple como es: tienes 9 meses, 12 meses, terminaste rehabilitación, regrésate a jugar. Y en el enfoque optimizado, pues es de amplio espectro, tomando en cuenta resultados motosensoriales y biomecánicos individuales dentro de una esfera biopsicosocial, y nos da una vista más panorámica de la preparación del atleta. Y bueno, ¿por qué no regresa al deporte el atleta femenino? Principalmente por esta esfera biopsicosocial, falta de confianza, miedo a una nueva lesión, preparación psicológica deficiente y desmotivación, además propias
de el sexo femenino, desequilibrio y debilidades musculares, más los factores previos que ya hemos mencionado. En la mujer, la esfera biopsicosocial, como les digo, es muy importante. Somos seres más vulnerables, no más débiles, por lo que se han propuesto evaluaciones estratégicas en el marco del riesgo. Estos los llaman START. En los últimos años se ha agregado este nuevo enfoque psicológico y ya podemos encontrar artículos que hablen de esto. En este artículo, por ejemplo, encontraron que los síntomas y la función autoinformados se asociaron más con la preparación psicológica y que los pacientes masculinos que participaban con frecuencia en deportes antes de la lesión tenían mayor preparación psicológica y regresaban hasta un 30%. Sin embargo, no así con las pacientes. Ellas tenían una perspectiva más negativa y por lo tanto regresan al deporte solo 17%. Estas pueden beneficiarse más de las intervenciones diseñadas para facilitar una transición nueva al deporte, que nosotros como médicos tratantes pues debemos incentivar a que se agrupen más los psicólogos o nos acerquemos más a ellos. Y bueno, ya hablando propiamente de los criterios para el retorno, pues Harris nos propone estos, que básicamente nos hablan de arcos de movimiento completo, estabilidad, que la rodilla esté asintomática, escalas funcionales normales, sin déficit musculares, índices de simetría por arriba del 90%, pruebas de saltos satisfactorias. Así lo hacemos nosotros. Vemos arcos de movimiento, circunferencia del muslo, que no tenga derrame articular, las pruebas de salto, que no presenten valgos al caer y haya estabilidad. Se habla mucho de la batería de test que se deben usar. Los más utilizados son los Hope Test. No hay necesidad de hacerlos todos. Se puede hacer una combinación de alguno de ellos. Por ejemplo, un single test con un de 6 metros es la combinación más utilizada. Además del crossover, o pueden hacer también el side hop test. Esto se hace en 3 repeticiones, se inician con la pierna sana, después la pierna lesionada, 3 repeticiones de cada uno, se dividen y pues ya se saca el índice de simetría de la extremidad. Además, contamos con isocinesia, pruebas de isocinesia, que no debemos o debemos de tener menos del 10% del déficit. Pero ¿cuáles de estos se usan o se estudian en la mayoría? En esta revisión sistemática de más de 200 estudios se dividen en diferentes categorías: tiempo, fuerza, pruebas de salto, exámenes clínicos, informe del paciente, criterios basados en el rendimiento. Como vemos, el que más toman en cuenta es hasta el 85% de los estudios el tiempo, que todos ya sabemos como regla de 9 a 12 meses, que es los que más utilizan. Últimos estudios nos han dicho que regresarnos hasta las 2, esperar al jugador o al paciente hasta los 2 años, sin embargo, pues eso es casi imposible en temas de un deportista de alto rendimiento. Y se habla muy poco de los PROMs o del criterio basado en el rendimiento, que es la participación, que es lo que más le preocupa al jugador. Y pues en esta tabla nos proporcionan todos los criterios de retorno al deporte que los médicos podemos utilizar fácilmente, de manera que cuando tu paciente complete esta checklist de manera satisfactoria, estará lista para regresar a competir de manera segura. ¿Cuándo considerar el alta del paciente? Si regresa, hazte estas 2 preguntas. Si regresa, ¿le causaría daño permanente o irreversible? ¿Compensa el trabajo con la otra extremidad? No. ¿Es seguro regresar? Sí. Discutir las opciones a corto y a largo plazo, concientizarlas de la tasa de no retorno para que se hagan más responsables en cuanto al seguimiento y continuar con la mejora del desbalance muscular que persista. Si intervenimos de manera oportuna, quizá podamos revertir estos porcentajes. Hagamos de la prevención un hábito. Gracias. Navid, muchas gracias por tu presentación y vamos a abrir un espacio muy breve para preguntas. Afortunadamente, la audiencia fue muy importante y ha habido una gran cantidad de preguntas. Entonces, voy a tratar de escoger las que fueron más representativas con respecto a cada una de las presentaciones.
La primera sería para el doctor Cardona, y la pregunta sería, doctor Cardona, ¿habría que abandonar las técnicas transtibiales de reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Si no, ¿o por qué? Considero que con la que el cirujano se sienta cómodo, con la que esté familiarizado, todo tiene su curva de aprendizaje. Las evidencias científicas en los estudios de revisión sistemática establecen que no hay una diferencia significativa entre la transtibial bien hecha y la anatómica. Muchas gracias, doctor Cardona. Iván, otra pregunta que nos hacen muy insistentemente. Las lesiones radiales en deportistas, ¿cómo abordarlas? Cada vez hay más evidencia que este tipo de lesiones ya pueden repararse. Existen técnicas específicas dentro o fuera que pueden favorecer la reparación. La relevancia de este tipo de lesiones es que hacer una menisectomía parcial en lesiones radiales es prácticamente similar a hacer una menisectomía subtotal. Entonces, sí hay que buscar hacer una reparación y los objetivos primordiales son la detección temprana y en algunos casos usar coadyuvantes como el coágulo de fibrina. Muchas gracias, Iván. Fidel, una pregunta que me pareció muy interesante, porque creo que no hay respuesta, pero me gustaría conocer tu opinión, es qué hacer en los deportistas que tienen lesiones condrales, pero además tienen deformidades angulares. ¿Hasta cuándo pensar en una osteotomía? Pensar en todos estos futbolistas que están bien charritos, por decirlo de alguna manera. Ok, mi punto personal de vista es que hay que tratar la lesión original y el tratamiento para una osteotomía de alineación la debemos dejar para cuando el deportista termine su práctica intensa. Es decir, si es un deportista universitario, si es un deportista profesional, definitivamente el tiempo para la osteotomía debe ser al término de su práctica intensa. Si es un deportista ocasional que está en los 30 o en los 40 o en los 50, creo que el momento para hacerla es cuando encontremos la lesión condral asociada a una deformidad en la alineación. Muchas gracias, Fidel. Con gusto. Doctor Valero, una pregunta que también ha saltado es, en un deportista donde el traumatismo que condiciona una luxación de hombro es tan enérgico que además se acompaña de una lesión del nervio axilar y esto causa además una subluxación, ¿cómo abordarlo? De manera simultánea, tú me dices, o sea, el paciente se acaba de luxar en este momento y en este momento se identifica es correcto. Se identifica la lesión del nervio sí. También. ¿Es sí. correcto? Bueno, lo primero que tienes que hacer es reducirla. Esa es la primera. La segunda es que el 80-82% de todas las luxaciones del hombro y similar en las fracturas se asocian a cierto grado de lesiones nerviosas. Si le preguntamos a un cirujano de nervio periférico, te va a decir que hay que explorarlo. La tendencia entre nosotros es una de las cosas que nosotros vemos mucho, las lesiones asociadas. Y tenemos por ahí un estudio que estamos terminando de velocidad de conducción. El paciente se recupera entre la tercera y la semana 24, se ha resuelto el problema de la parálisis o de la pareja que tenga del nervio axilar. Si lo que te preocupa es la subluxación que se ve en la radiografía después de que se redujo al paciente, hay que recordar que todos los pacientes, cuando se reducen como debe ser en quirófano bajo sedación, todos tienen una imagen de subluxación inferior. ¿Sí? Todos, la inmensa mayoría, si eres milimétrico. Y si además te costó trabajo y lo relajaron, todos lo van a tener. Es un mal momento en las radiografías iniciales para evaluar la subluxación. Nosotros habitualmente la subluxación no le tomamos caso hasta la segunda o tercera semana y en ese momento lo vemos. Y somos muy claros para hablar. ¿Sabes en quién lo hemos visto más? En la gente, en los basquetbolistas. En los basquetbolistas es un poco más frecuente. El mecanismo en el que se produce la luxación, ¿sí?,
que muchas de ellas podrían en su momento haber sido erectas, no lo fueron por la inercia que lleva el movimiento, ¿sí? En ellos es en los que lo vemos y hasta el día de hoy no hemos visto una lesión que sea permanente en luxación. ¿De acuerdo? Nosotros. ¿Está descrita en la luxación erecta clásica? Sí está descrita, pero nosotros no la hemos visto. Muchas gracias, doctor Valero. Giovanni, una pregunta que esa te quería hacer. En los deportistas básicamente se pueden ver lesiones del manguito de los rotadores, tanto traumáticas como degenerativas. ¿Cómo abordar cada una de ellas? Pues esencialmente las degenerativas, como son sintomáticas solo con el deporte, el paciente tiene que elegir primordialmente qué es lo que quiere hacer. Muchas ocasiones se puede balancear, se tiene que agotar el manejo conservador, en mi opinión, y muchas veces el detalle es eso, que tienen un sobreesfuerzo, un mal entrenamiento y habitualmente el manejo conservador da resultado y sobre todo porque la mayoría van a presentar lesiones degenerativas. Cuando son traumáticas podemos dividirlas en dos, en los pacientes jóvenes, que habitualmente pues un traumatismo directo es lo que lo hace y pues esencialmente hay que reparar porque siempre van a ser de espesor total. Entonces aquí el desbalance no se va a recuperar simple y sencillamente con rehabilitación la mayor parte de las veces y al menos para que el paciente regrese a su actividad. Los pacientes mayores que ya tienen de antemano una lesión degenerativa y que empiezan a hacer deporte son los que van a tener este tipo de lesiones degenerativas pero sintomáticas. Entonces, aquí la cuestión más importante es que si ya hay una lesión degenerativa que evolucionó a espesor total, pues bueno, al final el paciente pues tiene que decidir sobre todo con base en sus necesidades de actividad deportiva o de actividades recreativas y cuánto le limita en su vida diaria. Al final de cuentas, yo creo que lo más importante es evaluar con base en lo que nos diga el paciente y no lo que vemos en el estudio, porque al final podemos encontrar sorpresivamente lesiones degenerativas en otro tipo de pacientes que no duelan, pero que están ahí. Entonces, aquí esa es la parte de que yo diría totalmente del manejo. Primero siempre agotar el conservador en ese tipo de deportistas que están sobretrabajados o por sobreuso. Muchas gracias, Giovanni. Y finalmente, Navid, tú estás en un equipo profesional de fútbol donde últimamente se ha incorporado los equipos femeniles, pero me encantaría que me dieras tu opinión o más bien qué es lo que tú has visto, cómo enfrenta una lesión de ligamento cruzado anterior un jugador de primera división hombre y un jugador de primera división mujer. Bueno, poca relación tuve con los jugadores hombres de primera división, pero evidentemente el panorama y el escenario es muy distinto. Desde que un jugador de primera división hombre gana $1 millón al mes, en cuanto a una jugadora que pues no está a la par. Y sin embargo, algunas solo viven, no solamente viven para jugar fútbol, también trabajan, estudian y todo, cosa distinta a los hombres de primera división que básicamente pues se dedican a jugar fútbol. Ese es en el escenario socioeconómico, por así decirlo. Ya en el terreno de juego, a cómo se vive, pues yo creo que para cualquier jugador de primera división, sea mujer o sea hombre, es una decisión y es una noticia difícil decirles que tienen un ligamento cruzado roto. Ya de entrada todos saben o todos están familiarizados con el tema de que se van a perder 2 temporadas. Entonces, sí es difícil el tema en lo psicológico, y más ahora pues que estamos viendo este tema a fondo, pues es muy importante el tema psicológico que ahora también ya está haciendo relevancia pues la psicología en el deporte propiamente, y pues creo que los clubes deben apostar por eso porque es diferente el cómo llevar a un jugador o a un paciente normal después de que le haces una reconstrucción del ligamento. Muchas gracias, Navid. Y pues sí, es la eterna discusión.
de todo lo que implica una lesión y el contexto de un paciente, pero creo que sobre todo con todo lo que nos has dejado en claro, todavía lo hace más dramático. Y bueno, con esta pregunta cerramos esta sesión de parte del doctor Jorge Negrete, el presidente de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia. Les agradezco a todos los ponentes su participación. Me comenta el doctor Negrete que nos estará dando el reconocimiento cuando ya nos podamos ver en persona. Un agradecimiento a todos los que nos siguieron por las redes y que nos siguieron en línea. Nunca va a estar de más recordarles, por favor, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. No es posible todavía que dimensionemos lo que estamos viviendo hasta muchas semanas, meses o años después. La vida, la práctica clínica va a cambiar. Eso es un hecho. Todos los que vemos deportistas o los que no ven deportistas, vamos a ver enfermos. Y vamos a ver enfermos y vamos a ver las secuelas de esta pandemia. Sí existe, pero esperemos que con lo que hemos logrado hacer nos pegue de la mejor manera. A todos les deseo salud, les deseo bienestar y les deseo, sobre todo, que nos veamos en un futuro no muy lejano, que nos podamos saludar y que nos podamos dar nuevamente un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.